Daniel capítulo 9, por favor. Daniel chapter 9. Los primeros 4 versículos por ahora. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hasta ahí. Daniel ha estado casi 70 años en Babilonia. Recuerden que Daniel es judío. Entonces, recuerden también que Israel, a ver cómo comienza. Israel eran 12 tribus. Tuvo su primer rey que se llamó, ¿cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Este primer rey no fue a los ojos de Dios grato, así que lo sacó como rey Dios y puso a... ¿Quién puso el lugar de Saúl? David. Entonces David gobernó sobre las 12 tribus. 12 tribus. Y estas 12 tribus sirvieron a David durante todo el tiempo de David. Murió David y quedó su hijo gobernando estas 12 tribus. Prosperó, le fue muy bien a Salomón, pero se apartó de Dios, endureció su corazón e hizo cosas que no debía Salomón. Su hijo, y en español, Roboam. Su hijo Roboam tuvo un conflicto relacionado con los impuestos. Los ancianos de Israel, de las 12 tribus, dijeron: queremos que nos bajen los impuestos. Y Roboam dijo: no. Le preguntó a los consejeros viejos: ¿qué tengo que hacer? Y los consejeros viejos le dijeron: baja los impuestos, así te ganas al pueblo y empiezas a gobernar bien. Pero le preguntó a sus amigos también, jóvenes como él, y le dijeron: ¿qué vas a hacer eso? Tú tienes que ser más fuerte y poderoso que tu padre, tienes que expandir y tienes que ser más duro. Y le contestó eso a los que vinieron: no, si el dedo pulgar, mi dedo pulgar va a ser más fuerte que la mano de mi padre. Así que, no, yo voy a mantener y voy a hacerlo más peor. Entonces, 10 tribus dijeron: ok, nosotros vemos que nos fue para gobernar. Y se llamó el Reino del Norte, estas 10 tribus. Quedaron 2 tribus, entre ellas la tribu de Judá, y esto fue el Reino del Sur. El Reino del Sur, Judá, estaba en Jerusalén. Y el Reino del Norte no tenía una capital donde tuviera un templo donde fueran a adorar. Entonces el rey del norte dijo: vamos a hacer un templo. Si ellos tienen, nosotros también. Y crearon sus ídolos, sus sacerdotes y todo en el norte. Entonces, el reino del norte tenía un sacerdocio falso, con un templo falso, con ídolos.
El reino del sur siguió adorando al Señor. El reino del sur, primero, el reino del norte, pasaron unos 300 años y fue llevado cautivo y disperso, no se sabe dónde están, por no eran los babilonios, eran los previos a los babilonios. Y aquí como puedo equivocarme, voy a decir, puedo estar equivocado, voy a tener que corroborarlo y el próximo semana lo corroboro. Voy a decir, los caldeos se llevaron a los del norte. ¿Ya? Entonces los del sur dijeron, quedamos libres, pero los del norte hacían esto, traían gente de otros territorios y los instalaban en el territorio conquistado. Entonces las personas decían, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Tenían que enraizarse en el nuevo territorio, en el norte. Entonces la mezcla de estos que fueron transportados por los caldeos y lo instalaron ahí, en el norte, con la gente que quedó ahí, que fueron los pobres, dieron origen a lo que después en el Nuevo Testamento se llamaron los samaritanos. ¿Ya? Por eso no se trataban judíos y samaritanos. Bueno, los del sur se portaron un poquito menos mal, no digo un poco mejor, digo un poquito menos mal, ¿ya? Los del sur. Y entonces duró más tiempo el reino del sur, pero empezaron a portarse muy mal delante de Dios, no cumpliendo en nada lo que Dios decía. Y Dios les decía, mandó profetas, uno y otro, si siguen así, Jeremías fue uno de los últimos, va a venir los de Babilonia y finalmente se los va a llevar. Y esto va a durar 70 años. Y los judíos decían, ay no, si estamos bien, si tenemos el templo, tenemos el arca, Dios está acá con nosotros. Y el profeta decía, Jeremías decía, no, se los va a llevar porque aunque esté el templo y todo, ustedes no se están portando debidamente, no están siendo lo que deberían ser una nación santa. Se los va a llevar. Entonces, los del sur, el reino del sur, Judá, dijo, ay, ya empezaste de nuevo a Jeremías. Y fue tan tedioso Jeremías que lo mandaron preso, lo golpearon, lo trataron muy mal Jeremías. Y Jeremías va, como decía el Chavo del 8, el burro al trigo, el burro al trigo, Jeremías lo golpeaban, lo encarcelaban, hacían de todo con él. Y yo decía, vienen los babilonios. Y los judíos dijeron, el reino del sur dijo, ay, nos vamos a establecer una alianza con Egipto. Y dijeron, no puede establecer alianza con Egipto, vienen los babilonios, va a arrasar todo y va a arrasar con Egipto. Entonces la única opción que tienes es arrepentirte, buscar al Señor y adaptarte a esta nueva realidad que viene. ¿Cuál es la nueva realidad que viene? Ya está todo. Babilonia va a conquistar todo esto, va a arrasar con ustedes. Si ustedes resisten, va a ser peor. ¿Ya? 70 años van a estar acá. Bueno, Babilonia vino, tal cual como dijo Jeremías. Se llevó a la gente del sur, al reino del sur. Los llevaron a Babilonia, encadenados. Y entre estos cautivos está Daniel. Y han pasado cerca de 70 años. Y Daniel empieza a leer el libro que escribió Jeremías. Y Daniel dice, corría el primer año del reinado de Darío. Darío era, más que nombre, era un título, una palabra que pudiera significar rey, faraón, no propiamente tal el nombre de la persona, sino el título de la persona. Bueno, este Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel,
logré entender este pasaje de la Escritura donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Pero fíjense en el versículo 12 del capítulo 8. Esta es la razón de por qué Israel, los judíos, el reino del sur, el reino Judá, por la rebeldía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. Bueno, esto habla de más adelante lo que va a pasar, pero lo esencial que quiero destacar es la rebeldía de nuestro pueblo. ¿Por qué Israel y los judíos han vivido lo que han vivido, el desastre, e iban a vivir nuevamente el desastre? Por la rebeldía. No por otra idea. Por la rebeldía de nuestro pueblo. Ahora, esto, cuando Daniel dice, yo logré entender, es porque él se metió a leer. ¿Y qué leyó? Veamos Jeremías capítulo 25. Versículo 11. Dice, 10. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de boda, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. ¿Cuándo Jeremías había escrito esto? Cuando estaban en Jarana. Tú dijiste que no dijera esa palabra que estoy pensando y que te dije que dije. No digo. Cuando estaban en fiestas y cuando estaban ebrios, cuando estaban pasándolo bien, comillas. Ahí, cuando toda la economía andaba excelente, ahí Jeremías le dice, si no se arrepienten, si no, va a pasar esto. Antes de que pasara. Y entonces viene el rey de Babilonia, se los toma y ocurre que van a estar 70 años. Y están 70 años. Y cuando Daniel está orando y leyendo, estás por cumplir los 70 años. Y entonces dice, estamos. Entonces me puse a orar y dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Ahora, cuando él empieza a orar, llorar, fíjense, empieza a ver. Entonces me puse a orar y dirigir mis súplicas. Es bastante chillón, Daniel. Chillón en Chile es alguien que grita mucho, que se enoja y ya está chillando. Pero acá es chillón de llorar. Entonces es como otro significado. Bueno, acá estaba chillando también. Orar, ayunar, se vistió de luto y me senté sobre ceniza. Pero fíjense, no era sencillamente ya está haciendo el show. No. Era auténtico, era real. Era, Señor, ya es tiempo. Ya vamos a cumplir 70 años. Y tú has sido justo. Y empieza a decir a Dios, tú has sido justo. Tú has sido misericordioso. Tú has sido bueno. Porque si dependiera de nuestros actos, hubiéramos desaparecido, como dice el salmista. Pero quiero centrarme también un poquito, antes de volver a la oración, en por qué 70 años. Y vamos a ver Deuteronomio 15, versículo 7. ¿Por qué 70 años? Porque los judíos no hicieron esto
durante 490 años no hicieron nada. Deuteronomio 15. Empecemos con el 1. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. El versículo 7. Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te dé, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas su corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesites. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que, por acercarse el 7º año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. Ok, ¿qué estoy diciendo? Había una ley en Israel. Cada 7 años, primer año, segundo año, tercero, cuarto, quinto, sexto, se cultivaba la tierra, pero al 7º se hacía descansar la tierra. Eso es la esencia de por qué la tierra, comillas, como si fuera un ser vivo, dijo: hay que expulsar a esta gente, porque no cumplió de que cada 7 años tenía que hacerse descansar. Pero ¿qué además tenía que hacerse cada 7 años? Cada 7 años se perdonaba la deuda. Cada 7 años se decía, la persona estaba necesitada y yo le podía decir: ok, yo te mantengo, ven a mi casa, tú vas a ser mi esclavo. Pero ocurre que va a cumplirse el 7º año, el próximo año. Ok, tú ven a alimentarte conmigo, tú trabajas para mí, y el próximo año, que viene el 7º, tú vas a ser libre. Y yo te voy a dar lo que nazca, los animalitos que nazcan, yo te voy a ayudar para que te lleves a tu casa y puedas prosperar en tu casa. Pero no lo hacía. Cada 7 años era el perdón de las deudas. Cada 7 años era, además, dejar descansar la tierra. Cada 7 años era volver a la casa. Y fíjate, y aquí algo más bonito todavía, que tampoco practicaron. Levítico capítulo 25. Esta instrucción es muy importante, porque imagínense si tuviéramos en nuestros países esto de que cada 7 años se perdonan los créditos. ¿Verdad? Se perdonan los créditos. Y el punto era que el próximo año es el año del perdón. No te presto. Y Dios decía: no, si había que prestar, porque tenemos que ser misericordiosos unos con otros. Yo voy y digo, inclusive la esclavitud era permitida en Israel, porque el que no era esclavo se moría de hambre, si era pobre. Entonces yo me vendo para tener comida, pero al 7º año quedo libre. Pero no solamente quedo libre, me dan los animalitos que nazcan ese año. Como otro sentido de la economía. Pero fíjense lo que pasaba si acumulábamos, no 7 años solamente, sino que 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7, 49 años. Y lo que ocurría en el año 50, Levítico capítulo 25. Versículo 8. 7 veces contarás 7 años. Acá le llaman en esta versión 7 años sabáticos. De modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes 7º, es decir, el día del perdón, el Yom Kippur que le llaman, y aquí es genial porque habla sobre el día del perdón. ¿Y por qué es genial? Porque la oración de Daniel menciona
no en hebreo, pero sí en el griego, la misma palabra que aquí aparece en la versión griega de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se llama Septuaginta. Y la palabra que habla sobre el día del perdón, en hebreo es Yom Kippur, pero en griego es el día de Hilasmos, es la misma palabra Hilasmos que usa el griego para hablar de la misericordia y el perdón del Señor. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente, que los judíos no respetaron esto de descansar la tierra, esto de los créditos perdonados, esto de ser misericordiosos con sus hermanos y lo que viene acá, hará resonar trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y será proclamado, y se proclamará en el país liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar, a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que hayan brotado por sí mismos. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismos, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año de jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Fíjense qué espectacular. Cada individuo en Israel tenía un terreno, pero cuando llegó a ser pobre, lo tuvo que vender. Pero al año 50 se le devolvía a él o a la generación que viene. Y entonces la generación que venía tengo tierra. Y vengo y le llama este año de jubileo. Fantástico. Pero los judíos no lo practican. De generación a generación no descansaron la tierra, no hicieron perdón de las deudas, ni tampoco celebraron este año de jubileo. Como consecuencia natural y lógica de este endurecimiento del corazón hacia el prójimo, la tierra, comillas, sumó y restó y dice: aquí faltan 70 años de jubileo, perdón, de este día, se me fue la palabra ahora, este día, cada año de revisión, esa es la palabra. Cada 7 años era un año de revisión. 7 multiplicado por 7, 49, al 50 era un año de jubileo. Nadie celebró esto. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a estar un año sin producir nada? No. Entonces, se sumó, se restó, faltaron 70 años que no hicieron nada para actuar con misericordia con su prójimo. Entonces Dios dijo: bueno, son 70 años, cobramos 70 años. Por eso Jeremías dice: 70 años te irás, porque no descansó la tierra. Pero fíjense en lo que estoy diciendo además. ¿Qué se hacía el año del jubileo, el año 50? Era el año de volver. De volver. Y la palabra remisión no es solamente algo que te remiten, te quitan, sino tenemos que pensarlo como tú vuelves. ¿A dónde? Vuelves a tu herencia, a tu heredad, a lo que es tuyo, a lo que te pertenece. Entonces, Daniel está orando y pidiéndole y diciendo: ¿cuándo es el año de volver a nuestra tierra? ¿Cuándo es ese año? Y entonces está diciendo: año 70. 70 años han pasado. 7 veces 10.
10 jubileos, básicamente. ¿O no? 70 años. No. 7 veces 10. 70 años. No he ido. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entonces, la idea es volver. Pero Dios le va a mostrar que no es solamente volver a la tierra, es volver a Él. Y aquí hay una palabra que se inventó en el 1400 y que si entienden el inglés lo van a entender bien. Atonement. Juan. Volver al uno. Esa sería latín, mente. Pero originalmente, atonement es. ¿Qué es atonement en español? Expiación. Expiación. Pero la idea en el inglés original, en el que lo creó la palabra, ya no recuerdo el nombre del autor ahora, atonement del traductor, es volver. Volver a la mente de quién? A la mente, al pensar de Dios. Entonces, el día de remisión, el día del perdón, cuando hay remisión, cuando hay perdón, cuando hay atonement, hay un regreso. ¿A quién? A quien que le pertenecemos. La heredad no es la tierra en la que vivimos. La heredad es Dios mismo. Y cuando Daniel le pregunta, Señor, ¿cuándo regresaremos? Dios le responde, hay un periodo de 70 semanas y ahí tiene una historia larga ya, pero la respuesta es no tanto a la tierra, la que viene después, es a Él. Hay veces que en la Biblia encontramos preguntas muy humanas, Señor, ¿cuándo voy a regresar a mi casa? Y yo estoy hablando de la casa en que me crié, donde jugué a la pelota, donde me agarré a combos con mi amigo. Ahí yo estoy diciendo, ¿cuándo voy a regresar a mi casa? Pero Dios me responde pensando en su casa, en la casa real. Y entonces yo leo a veces queriendo buscar mi casa. Pero Dios me responde desde su mirada y ve mi necesidad real. Y mi necesidad real no tiene que ver con regresar a mi casa, sino a la casa de Él. Señor, ¿cuándo voy a regresar a mi familia? Y entonces Dios me responde de tal manera que no es la que yo entiendo como mi familia, sino que la que Él ha diseñado y definido como mi familia. Y la que producirá consuelo real en mi vida. Entonces, hay veces que yo le pregunto a un nivel a Dios, Señor, cuando los discípulos le dicen, el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan. Y los discípulos dicen, oh, se me olvidó el pan de nuevo. Siempre es ese juego. Tú estás diciendo eso porque no trajimos pan otra vez. Y el Señor le dice, pero ¿no recuerdas? El Señor le dice, era este el contexto, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Ya? Y los discípulos dicen, claro, no trajimos pan, por eso está diciendo eso. Como mirando debajo del agua, diciendo como, nos está culpando, mirando, no se acuerdan que multipliqué los panes. Yo les estoy diciendo que se guarden del orgullo que hay en el corazón de los fariseos. Y tenía que explicarlo con manzanitas. Bueno, a eso nos pasa a nosotros.
Dios nos cuenta y nos dice, atonement, el regreso a mí, remisión, el regresar a casa, el tomar el camino. Y nosotros diciendo, claro, yo quiero ir a ver a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, y entonces Dios tiene mucha paciencia con nosotros. ¿Por qué? Y aquí voy a usar una metáfora. Hay personas que solo se fijan en su plato y se alimentan de su plato. Es pequeñito el plato y no tienen problemas con él. Otras personas tienen un plato un poquito más grande y meten a su familia en el plato, en este círculo. Y esta es mi familia y esto es lo que me preocupa. Hay otras personas que tienen un más amplio y meten a su familia extendida, a la abuelita, a los tíos, todos. Hay otros que tienen otra más amplio. Entonces meten a la comunidad y se preocupan de la comunidad y ayudan a los demás. Pero otros tienen un más amplio, se ocupan del país. O podría saltarme primero de la provincia o el lugar que está viviendo, pero más amplio del país. Y otro más amplio del mundo. Bueno, cuando hablamos con Dios y de Dios, se preocupa del mundo y también de nosotros. Y cuando nosotros debemos tener esa mirada igual, preocuparnos de lo que está alrededor nuestro, pero también a nivel del mundo. No saben cuánto celebré, ya me parece tan tonto lo que voy a decir, no saben cuánto celebré, cuánto me alegré de que el aborto no va a ser una cuestión constitucional, obligatoria para los estados. ¿Y saben qué? Y aquí me llama más la atención. Esto, en vez de causar gozo y alegría entre las iglesias, causa división. Porque hay gente de entre nosotros que dicen, no, eso estuvo mal, qué tristeza para las mujeres. Y yo digo, pero ¿no piensan que un niño en el vientre estaba siendo asesinado, avalado por la ley? Y esta declaración que estoy haciendo es como, pero ¿cómo tú dices eso? Tú tienes, no, y otra vez venimos al punto. Nuestras relaciones, aún con el niño que está en el vientre, tienen que caracterizarse por la misericordia. Y la misericordia que queremos que tengan con nosotros, debemos tener con nosotros. Y eso implica también un niño en el vientre. Ser misericordiosos los unos con los otros. Y aquí voy a volver a decir lo que dije en alguna oportunidad. Y si tú has abortado, perdón hay en Cristo. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no cubra. No hay perdón, no hay, no hay pecado que Dios no perdone. A todo esto deja fuera la expresión del pecado en contra del Espíritu Santo, lo dejo ahí. Pero no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa dónde el pecado te haya llevado, la gracia de Dios es mayor. Y hay perdón, restauración, sanidad en la sangre de Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el atonement, entendido como regresando a casa, está disponible para él. Para concluir, oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por esto que tú nos enseñas sobre el año del perdón, de la remisión, del jubileo,
de la libertad que debemos tener para ser misericordiosos unos con otros. Gracias por lo que ocurrió en esta semana respecto a la derogación a nivel constitucional de la obligatoriedad para los estados respecto al aborto. Gracias, Señor, porque tú nos permitiste ver esto, que fue un milagro. Gracias, Señor, por esto. Señor, danos corazones misericordiosos y permítenos actuar con misericordia los unos con los otros y podamos mostrar tu amor en medio de esta generación que la Biblia llama maligna y perversa. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.